Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo un escándalo. Es una historia de poder, privilegio y belleza, maquillada de competencia, limpia felicidades. Dicen felicidades a la nueva reina que irá a Tailandia a representar a Cuba en el Miss Universo. Pero detrás de esa corona hay mucho más de lo que se ve en la foto oficial, porque la hija de Lili Stefan, sí la misma Lili, la reina del entretenimiento hispanoamericana, acaba de ser coronada Miss Cuba 2025, sin hablar español. Y eso ya desató un huracán de rumores, acusaciones y verdades que incomodan, porque cuando Lina alzó su banderita cubana con una sonrisa ensayada como libreto de telenovela, ya todos sabían que esa corona tenía nombre desde antes que comenzara el concurso, que esto estaba más arreglado que la escenografía de un reality show, y que las demás chicas eran solo paisaje figurantes de una película, donde la protagonista ya estaba firmada con antelación. Pero la cosa no se quedó ahí porque Lili salió con uñas y dientes a defender a su hija, y lo hizo en cámara con luces con producción, con un discurso que sonaba más a declaración de guerra que a aclaración maternal. Dijo mi hija: merece esa corona le pese a quien le pese, con ese tono que no deja espacio para el debate. Y justo cuando el escándalo ardía como pólvora, aparece el nombre que nadie esperaba. Emilio Estefan. Sí, el tío el poderoso, el que no necesita presentación. Y de repente, boom, Sean Diddy. Cames menciona su nombre en una denuncia, y todo se tambalea. Las redes explotan, los medios callan o se hacen los sordos, y el público empieza a unir puntos, porque cuando hay tanto silencio alrededor de un nombre tan fuerte, es porque algo se oculta, algo grande, algo que no quieren que se sepa. Pero aquí no vamos a callar, porque esto no es solo un chisme de pasarela, es el reflejo de cómo el poder se hereda, se protege y se disfraza de mérito, porque Lina no solo llegó al certamen con una sonrisa, llegó con una producción de lujo, un ejército de estrategas expertos en concursos, una maquinaria que ya había ganado antes de empezar, mientras otras concursantes luchaban por conseguir un vestido decente. Lina desfilaba con asesoría de Clarisa Molina y Mary Ridara, las titanes del mundo Miss, que saben cómo fabricar una reina como si fuera un producto de alta gama, y eso no es mérito. Eso es marketing. Mientras las demás pedían apoyo en redes, Lina ya tenía quien le sujetara la corona detrás del escenario, literalmente. Porque esto no fue una competencia, fue una pasarela de privilegios y conexiones, donde el apellido pesa más que el talento, donde la nacionalidad es un detalle que se acomoda según convenga. Porque sí, Lina nació en Miami, creció entre sets de televisión y colegios privados, nunca pisó tierra cubana como las demás. Pero eso no importó, porque lo que importaba era el apellido, el brillo mediático y la posibilidad de mover hilos desde las sombras. Y cuando Lili dice que no se va a disculpar por tener una hija extraordinaria, hay que leer entre líneas, porque lo que no se puede fabricar, según ella, es el brillo natural. Pero lo que no dice es que ese brillo está rodeado de reflectores colocados estratégicamente por una industria que lo controla todo. Lina no solo representa a Cuba, representa a una generación fabricada por el poder, una generación que no habla español, pero que puede ser reina latina si así lo decide el guión. Y eso es lo que duele. Eso es lo que arde, que la belleza ya no se mide por talento o cultura, sino por palancas, por apellidos, por sonrisas televisadas y contratos firmados fuera de cámara. Mientras tanto, las verdaderas cubanas, las que crecieron con historias de lucha, quedan relegadas a ser parte del decorado, a posar para las fotos que validan una elección ya tomada desde el primer casting. Esta historia no es sobre una corona, es sobre cómo el poder se disfraza de competencia, sobre cómo una madre famosa, un tío influyente y una red de contactos pueden convertir a una niña privilegiada en símbolo nacional, aunque no entienda el idioma de su bandera, porque sí digan lo que digan. Lina es Miss Cuba, pero no porque lo haya ganado, sino porque así lo decidieron desde antes de empezar, y eso no es mérito, eso es una estrategia calculada al milímetro que tiene más que ver con intereses que con justicia, y por eso hay que contarlo, porque detrás de cada escándalo hay una verdad que incomoda, y esta vez esa verdad brilla más que la corona misma. Porque lo que vivimos no fue solo una elección de reina,
fue el espectáculo más bien producido de la temporada. Una coreografía de privilegios ejecutada con la precisión de quien sabe perfectamente qué hilos mover, para que la función no se desvíe ni un segundo, porque mientras las cámaras mostraban sonrisas perfectas detrás de bambalinas, se escondía una verdad más incómoda que cualquier pregunta de la prensa, una verdad que huele a contratos cerrados antes del casting, a renuncias forzadas, disfrazadas de decisiones personales, a candidatas favoritas que desaparecen misteriosamente justo cuando empiezan a brillar, y a otras que fueron silenciadas con promesas vacías, porque cuando Lina subió al escenario, en el corazón de Miami, en ese parque cargado de simbolismo nacional, no fue Cuba la que se coronó, fue el poder, el apellido, la estructura mediática, que todo lo puede, que todo lo maquilla, que todo lo justifica, porque sí, Lina es bella, sí sabe caminar la pasarela, pero eso no basta cuando representas a una nación que ha tenido que aprender a sobrevivir, a gritar en silencio, a esperar justicia que no llega y a vivir con la esperanza de que algún día su voz sí será escuchada sin filtros, sin guiones, sin micrófonos comprados. Y eso fue lo que dolió más esa noche, que mientras se hablaba de raíces, se ignoraba a las verdaderas representantes de una Cuba que sufre y que aún así sonríe, que aún así sueña, que aún así se presenta a un certamen con un vestido prestado y el alma llena de coraje, porque no todos nacen con una alfombra roja debajo de los pies. No todos tienen una madre famosa que les abre las puertas, ni un tío poderoso que puede borrar un escándalo con solo una llamada, y eso marca la diferencia, porque aunque Lily diga que su hija se preparó, aunque insista en que Lina se lo ganó, lo cierto es que muchas otras se lo merecían tanto o más, y se quedaron mirando desde las sombras cómo se escribía una historia que no las incluía, porque esto no fue solo una injusticia, esto fue un reflejo brutal de cómo el éxito puede ser diseñado desde una oficina y no desde el corazón de un pueblo, porque si Lina puede aprender español, puede aprender a bailar, puede visitar Cuba en algún momento, pero hay cosas que no se compran, hay cosas que solo se entienden cuando se viven. Y ese es el gran abismo entre la reina coronada y las reinas ignoradas, porque esas chicas que venían de provincias que hablaban con acento, que temblaban al hablar, porque sabían lo que significaba estar ahí. Esas eran las que llevaban a Cuba en la piel. No en el pasaporte, esas eran las que se merecían una oportunidad real, no un espectáculo con final anunciado, y ahora que todo ha salido a la luz, que los rumores se confirman y que las voces empiezan a alzarse de nuevo. La pregunta que queda en el aire es, ¿quién va a representar a Cuba en Miss Universo? ¿Una chica con apellido famoso, que aprendió su identidad en cenas familiares, o una nación que lleva décadas esperando ser reconocida más allá de los clichés? Porque cuando una banda se convierte en símbolo de marketing y no de mérito, cuando una corona brilla más por los reflectores que por la historia que representa, entonces ya no estamos hablando de belleza, estamos hablando de manipulación de poder, de cómo la imagen ha reemplazado al contenido y el espectáculo ha silenciado la verdad. Pero aún hay tiempo, aún hay voces, aún hay quienes se atreven a decir lo que otros callan, y por eso esta historia no termina aquí, porque cada vez que una injusticia se viste de gala, habrá quien la desmonte pieza por pieza, hasta que la verdad brille más que cualquier lentejuela. Y tú que estás viendo esto, no lo olvides, porque la próxima vez que veas una corona, tal vez no estés viendo a una reina sino a un producto empaquetado con apellidos de lujo y discursos vacíos, así que abre los ojos, cuestiona todo, y no dejes que el ruido de los aplausos calle la voz de las verdaderas protagonistas, aquellas que merecían estar ahí y fueron borradas por no tener el apellido correcto. Porque mientras la corona relucía sobre la cabeza de Lina, los murmullos crecían como marea entre pasillos alfombrados y camerinos en silencio, porque no era solo la belleza. Lo que se juzgaba era la legitimidad de todo un certamen, que tras bambalinas olía más a estrategia de relaciones públicas que a competencia limpia, porque cuando el periodista soltó la bomba, el eco fue inmediato. El aire se llenó de sospechas, y la imagen perfecta empezó a resquebrajarse como porcelana fina. Bajo presión, el nombre de Javier Seriani retumbó como un disparo en plena gala. Sus palabras encendieron una mecha que muchos querían ignorar,
pero que ardía bajo la superficie desde el primer día, y cuando dijo que Lina ganaría, pasara lo que pasara, no hizo más que confirmar lo que tantas otras finalistas habían sentido en la piel. Una sensación amarga de estar participando en una obra de teatro donde solo una conocía el final, porque aunque Lili Stefan defendiera a su hija con pasión y orgullo, lo que no pudo borrar fue el ruido incómodo de las coincidencias de los jurados cercanos de las cámaras que sabían exactamente a dónde apuntar, y de las sonrisas que sabían cuándo aparecer y cuándo desaparecer. Lo que tampoco pudo ocultar fue la frialdad que se respiraba tras bastidores, esa tensión disfrazada de protocolo, esa mirada esquiva entre concursantes, esa sensación de que algo no encajaba, porque en vez de alegría había silencio, en vez de camaradería había distancia, y cuando Lina fue coronada, muchos no vieron una celebración, vieron una imposición, vieron cómo el apellido se impuso al mérito, cómo la herencia eclipsó la autenticidad, y entonces surgió la figura de Mía Donario, esa chica sin padrinos, sin lentejuelas de diseñador, sin cámaras, siguiéndola por cada rincón, pero con una fuerza que se notaba en cada paso, con una historia que dolía, con una verdad que no necesitaba maquillaje ni discurso ensayado. Ella representaba a la Cuba real, la que trabaja, la que sueña, la que sufre, y aún así sonríe la que no tiene focos, pero tiene alma. Y mientras Lina desfilaba con seguridad aprendida, Mía lo hacía con verdad, con nervios, con esperanza, con una voz que se quiebra, pero no se calla. Y esa diferencia fue brutal, porque no se trata solo de caminar bien, se trata de representar algo más profundo que un vestido ajustado o una sonrisa blanca. Se trata de levantar una bandera que pesa con la historia de un pueblo que ha aprendido a sobrevivir sin privilegios. Y cuando Marco Michetti, el diseñador, decidió hablar, no lo hizo con diplomacia, lo hizo con bisturí. Dijo que Lina no tenía dulzura, que su expresión era fría, que no había magia en su mirada, y eso fue como un mazazo en pleno desfile. Porque ya no era solo el público el que dudaba, era también la industria la que comenzaba a preguntarse qué tan lejos puede llegar el poder cuando se disfraza de mérito y qué tanto daño puede hacer cuando borra con una banda el esfuerzo real de tantas otras mujeres que sí representan el alma de Cuba, porque esto ya no es solo una polémica, es un reflejo de cómo el sistema premia la imagen por encima del contenido, de cómo se construyen reinas con estructuras invisibles mientras se entierra la voz de las verdaderas embajadoras de un país. Porque cuando Lina fue coronada, no todos aplaudieron, muchos miraron hacia otro lado, otros bajaron la cabeza y los más valientes se atrevieron a decir lo que otros solo susurraban: eso no representa, eso no es Cuba. Y en esa frase se resume todo lo que este escándalo ha destapado. No se trata de odiar a Lina, se trata de exigir transparencia, de pedir que cuando se elija a quien llevará el nombre de una nación, lo haga con verdad, con historia, con conexión, no con contactos, porque de lo contrario se convierte en una parodia, en una burla, en un espejo roto, donde el reflejo no devuelve la imagen de un país, sino la de una élite que mueve hilos desde arriba. Y eso no se puede permitir. No en nombre de Cuba, no en nombre de miles de mujeres que luchan cada día sin cámaras ni coronas, porque esta historia aún no termina, porque el reinado apenas comienza y ya lleva el peso de la desconfianza y la sospecha, y porque cada vez que una corona cae sobre una cabeza que no representa al pueblo, la herida se abre un poco más y la pregunta es inevitable. ¿Hasta cuándo vamos a seguir aplaudiendo coronas huecas? ¿Hasta cuándo vamos a permitir que el privilegio tenga más poder que la verdad? Porque hoy la banda brilla, pero lo que realmente importa es si esa luz viene de adentro, o solo refleja los focos de quienes decidieron escribir este guión desde antes que comenzara el show. Cuando una madre defiende a su hija con uñas y dientes, lo entendemos, lo respetamos, pero cuando esa defensa se convierte en una cortina de humo para tapar algo mucho más oscuro, ahí es donde se encienden todas las alarmas. Porque lo que dijo Lili Stefan no fue una simple declaración, fue una jugada estratégica,
una bomba emocional perfectamente calculada para distraer al público de lo verdaderamente importante. La legitimidad de una corona que desde el principio huele a influencia, a favoritismo y a poder maquillado de oportunidad, porque Lina no nació en Cuba, no habla español, no conoce las calles de La Habana, ni ha sentido el sabor de una cola para el pan, y aún así es la mujer que supuestamente representa el alma de una nación que ha sangrado por cada uno de sus logros, y mientras las verdaderas cubanas, esas que sí llevan la patria en la piel, veían desde la banca cómo todo estaba armado. Desde el principio, la hija de los Estefan avanzaba con una seguridad que no venía del mérito, sino de los nombres que la empujaban desde las sombras. Y sí, claro que tiene clase, claro que tiene carisma, claro que sabe caminar, pero también tiene algo que pesa más que cualquier talento, un apellido blindado, una maquinaria mediática que ha convertido su camino a la corona en un espectáculo perfectamente orquestado, donde cada paso, cada gesto, cada lágrima parece parte de un guión cuidadosamente escrito por quienes mueven los hilos detrás del escenario, y mientras tanto, mientras nos lanzan discursos sobre disciplina y sacrificio, aparece el nombre de Emilio Estefan en una denuncia que sacude los cimientos del espectáculo, una acusación que no se puede borrar con una sonrisa ni con una frase motivacional. Y justo cuando el escándalo empieza a hacer ruido más del debido, ahí aparece Lili cambiando la conversación, desviando el enfoque y transformando la crítica en un acto de amor maternal. Porque lo que muchos no ven es que esto no se trata de si Lina es buena o no se trata de si su presencia en el certamen fue justa, si su historia representa verdaderamente a la mujer cubana que ha luchado sin reflectores, sin padrinos y sin una alfombra roja. Porque lo que sí sabemos es que mientras Lina tenía coaches de lujo, otras candidatas ensayaban frente a un espejo roto mientras ella viajaba en aviones privados, otras vendían rifas para costearse un vestido, y mientras ella tenía un equipo de estilistas que le aseguraban la mejor imagen, otras se maquillaban con lo que podían, y aún así se subieron a ese escenario con el corazón en la mano, con la esperanza intacta y con una dignidad que no se compra ni se hereda. Y lo más triste es que ni siquiera se les dio una oportunidad real, porque en esta función ya todo estaba decidido. Desde antes del primer ensayo, Lina era la elegida, no por lo que es, sino por lo que representa, para una industria hambrienta, de titulares, de fama, de conexiones, porque su rostro ya está en las pantallas, porque su apellido ya abre puertas, porque su historia, aunque vacía de raíces reales, es perfecta para una narrativa internacional que prefiere el glamour a la verdad. Y entonces viene la pregunta que todos deberíamos hacernos: ¿qué representa realmente esta Miss Cuba? ¿Representa a la isla, al pueblo, a la cultura, o representa a una élite que puede comprar hasta la representación misma? Porque cuando se corona a una reina no solo se premia la belleza, se elige una voz, se entrega una bandera y se pone sobre sus hombros la responsabilidad de hablar por millones. Y si esa voz no conoce el idioma, si esa voz no ha vivido lo que vive la gente, si esa voz no sabe qué significa crecer sin nada, entonces esa voz no representa. Representa otra cosa. Representa poder disfrazado de historia. Representa privilegio decorado como superación. Representa el triunfo del sistema que premia la imagen por encima del contenido. Y lo más grave es que cuando alguien lo denuncia, cuando alguien se atreve a levantar la voz, lo silencian. Lo acusan de envidioso, de resentido, lo mandan a callar con demandas, con amenazas, con censura, y eso no es un concurso. Eso es una maquinaria de manipulación que no deja espacio para la verdad. Pero aquí la vamos a decir porque la gente merece saber lo que pasó, lo que sigue pasando, y lo que muchos están intentando enterrar, bajo kilos de maquillaje y discursos vacíos. Porque esta no es solo la historia de una corona. Esta es la historia de cómo se borra la identidad de un país a cambio de un show internacional, y de cómo se usan los medios para lavar la imagen de quienes deberían dar explicaciones. Porque si Lina gana Miss Universo no será porque lo mereció,
Será porque lo construyeron desde antes. Será porque decidieron que era más vendible, más atractiva, más manejable. Y eso no es victoria. Eso es propaganda disfrazada de mérito. Así que tú que estás viendo esto, no tragues entero, cuestiona, observa, y sobre todo recuerda que el verdadero poder no está en la banda, ni en la corona. Está en la verdad. Y esa no se compra, no se fabrica, no se ensaya, y no se hereda. Esa se gana. Y esta vez no fue así. Y cuando creímos que ya lo habíamos visto todo, apareció el documento, el archivo enterrado entre papeles administrativos, donde una firma mal colocada revelaba que Lina ni siquiera cumplía con los requisitos básicos exigidos por el reglamento interno del certamen, una cláusula de residencia, un mínimo de presencia física en Cuba o en sus comunidades oficiales, que había sido ignorada, alterada o deliberadamente omitida por el comité organizador. Un comité que ahora sabemos estuvo en contacto constante y directo con figuras del entretenimiento que nada tenían que hacer ahí, excepto por su apellido y su influencia, porque no se trató solo de favoritismo, se trató de una operación completa, una red de favores silenciosos, compromisos ocultos y acuerdos no escritos que empezaron a cerrarse mucho antes de la selección oficial. Y eso explica por qué las otras finalistas se enteraban de decisiones, por rumores, por mensajes filtrados por maquilladores y asistentes, y no por comunicación oficial, porque todo estaba manejado por una estructura alterna, una segunda línea de mando, que operaba desde oficinas privadas, estudios de televisión y cenas exclusivas donde se discutía el destino de la corona, mientras en público se hablaba de transparencia y meritocracia. Y lo más escalofriante es que algunas candidatas recibieron llamadas anónimas antes del certamen, sugiriéndoles que no invirtieran demasiado, que no se ilusionaran, porque ya había una favorita que no podían nombrar, pero que todos sabían quién era, y una de ellas grabó esas llamadas y las entregó a una periodista independiente que hoy teme por su seguridad, porque desde que publicó la primera parte de su investigación, ha recibido amenazas veladas, advertencias de no seguir escarbando en lo que llaman un evento cultural, pero que cada vez se parece más a una fachada bien maquillada para validar un nombramiento pactado entre bambalinas, y lo que hace esto aún más perturbador es que hay registros de pagos adelantados a proveedores asociados a Lina antes incluso de que ella fuera anunciada como participante, maquilladores, vestidos, diseñadores, coreógrafos que ya habían firmado contratos bajo cláusulas de confidencialidad y todos con fechas anteriores al inicio del proceso de selección, algo que sería simplemente imposible si la competencia hubiera sido justa y abierta, pero no lo fue. Y cuando una de las organizadoras internas se atrevió a cuestionarlo, fue reemplazada discretamente con una carta de renuncia, que ella nunca escribió. La firmaron por ella y la expulsaron del grupo sin dejar rastro, pero alguien guardó capturas de pantalla. Alguien conservó los correos y esos archivos ahora empiezan a circular entre bastidores como una bomba de tiempo que puede explotar en cualquier momento, porque detrás del brillo, detrás de las luces, hay una red de control tan meticulosa que incluso los medios acreditados recibieron instrucciones específicas de qué preguntas podían hacerle a Lina y cuáles estaban prohibidas, especialmente aquellas que mencionaran temas como raíces, cultura o identidad cubana, porque sabían que ahí era donde el disfraz se caía, donde la construcción perfecta se quebraba, porque Lina puede tener carisma, puede saber posar, puede caminar como una reina, pero cada vez que le tocaba hablar de Cuba, la pausa se volvía incómoda, la mirada buscaba ayuda, la respuesta sonaba a libreto, y eso lo vieron todos, incluso quienes estaban obligados a aplaudir. Y es entonces cuando el público empieza a entender que lo que vivió no fue una elección, fue una puesta en escena, un espectáculo diseñado para posicionar una figura dentro de un mercado específico, una embajadora construida para vender una imagen, no, para representar una esencia, porque Cuba no es solo un nombre en una banda, es historia, es sangre, es identidad, y eso no se aprende en una masterclass de una semana, ni se improvisa con un acento fingido. Eso se lleva en el cuerpo, se sufre en la piel, se transmite sin hablarlo, y eso es lo que faltó en ese escenario: autenticidad.
Verdad conexión porque por mucho que repitieran que Lina lo merecía, el silencio de las otras finalistas decía otra cosa, los gestos congelados, las miradas perdidas, las ovaciones tibias, todo hablaba. Y cuando finalmente la verdad se imponga sobre el espectáculo, cuando ya no puedan esconderse tras las luces ni las excusas, entonces sabremos que no era solo una historia sobre una corona, sino sobre el valor de mirar más allá de lo que nos muestran, porque esto apenas comienza, y lo que está por revelarse cambiará todo para siempre. Si quieres conocer la continuación y no perderte ninguno de los giros que aún están por venir, suscríbete al canal ahora mismo. Lo que viene te dejará sin aliento.